Estás abriendo la conversación con Itinerario Turístico. Yo le agradezco que nos hayan aceptado la invitación esta tarde para conversar con nosotros y con nuestra audiencia. Bueno, Edgar Ibarra, periodista, director de Turistampa, un periodista de larga trayectoria en el turismo, sobre todo en la parte de industria turística. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros. Gracias, José Antonio, es un gusto estar aquí. Y bueno, Alan Estrada, Alan por el Mundo, muchísimas gracias, Alan. Pues eres actor, blogger de viajes, de todo, hemos coincidido ahí en algunos viajes y además eres una muy buena persona antes que cualquier otra cosa de los oficios que desarrollas. ¿Qué te tomas, José Antonio? Muchas gracias. Y bueno, pues los hemos invitado porque el tema del turismo da para mucho. Y evidentemente, pues esto de las plataformas sociales, las plataformas electrónicas, pues ha cambiado la industria, ha cambiado todo, la forma en cómo se difunde, la forma en cómo comunicamos, la forma en cómo la gente conoce los lugares y decide a dónde viajar, qué comprar o qué no comprar. Y por supuesto que mucha gente verá como enemigos al periodista y al influencer o al blogger. Yo creo que son complementarios, cada quien hace su trabajo, pero esto ha cambiado. Y bueno, Edgar, estás cumpliendo 50 años con Turistampa, aquí vemos que ya pues llevas un rato, ¿no? Tú eres la segunda generación. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado el turismo? ¿Cómo ha cambiado la gente, la industria? Sobre todo en los últimos 10 años con los avances tecnológicos que tenemos. Bueno, en primer lugar, si me permites, quiero darte las gracias a ti, José Antonio, y a Lorena por la invitación. No, hombre, es un placer. Y también quiero mandar un saludo a mis queridas hermanas, Laura y Mónica Ibarra Schaufelberger, junto con las cuales dirijo esta empresa, que tenemos el gusto de seguir después de que hace 50 años nuestros papás, Fortino Ibarra e Ileana Schaufelberger, la iniciaron. Yendo ya directamente a tu pregunta, bueno, yo creo que en la industria ha habido muchos cambios en los últimos años, pero sí soy de los que opinan que un medio impreso o un medio tradicional no se pelea con los nuevos medios. Al contrario, al final nos pueden ayudar y nos podemos complementar unos a otros. Yo lo veo como algo que es valor añadido y no tanto como algo que te estorba o que es contrario a lo que tú ya haces. Alan, pues tu blog, Alan por el Mundo, tu página, eres ya todo una marca, vaya, que hace muchas cosas interesantes a lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo entraste tú a estas nuevas tecnologías? Tú eres actor, pero de pronto pues decidiste ponerte a viajar y hacer algo que haces muy bien. ¿Y cómo ha sido para ti el entrar en este cambio, en esta brecha tecnológica, donde ahora pues los destinos tienen esta nueva alternativa con influencers? ¿Cómo te definimos? ¿Influencer, blogger, viajero? Pues a mí me gusta creador de contenido. Creador de contenidos. Sí, porque esa es lo que me apasiona, ¿no? O sea, el crear el contenido relacionado a los viajes, que en mi punto nació, porque yo empecé a viajar y grababa mis viajes, siempre me gustó la creación audiovisual, pero yo no sabía ni que existían los bloggers, ni tampoco tenía la intención de subirlo a YouTube, ni de compartirlo, era para mí, para mi familia. Y luego poco a poco empecé a descubrir lo que pasaba en las plataformas digitales, y entonces pues llevo 10 años haciendo esto y fue un proyecto que me cambió la vida. Pero ni siquiera, o sea, yo aún me siento muy ignorante respecto a la industria turística, a sus objetivos y eso. Tengo ciertas opiniones respecto a cómo hay cosas que a veces yo trato de estar siempre del lado del viajero, y entonces me gusta, pero he aprendido mucho cuando, por ejemplo, cuando he hecho viajes contigo y eso, que yo veo el profesionalismo que ustedes tienen, pues se nota ahí la escuela, ¿no? Que creo que a veces es lo que nos hace falta un poco a quienes los medios digitales nos llenan una plataforma que muchas veces, no lo siento en mi caso, pero a veces hay mucha gente que piensa que haciéndose un canal de YouTube va a viajar gratis. Sí, pero además esto Edgar, pues requiere, es todo una cosa profesional, como lo que haces tú desde hace 50 años, ¿no? Yo creo que algo muy interesante es lo que mencionó Alan ahorita. Él utilizó la palabra contenido, creador de contenido, y yo creo que esa es la clave. Uh-huh. Si haces un medio nuevo o un medio que ya tiene más años de experiencia, la clave para mí son 2 Cs: el contenido y la confianza. Porque la gente, al final de cuentas, sea un profesional del turismo, como Turistampa se enfoca en ellos, o sean los viajeros, como Alan se enfoca en ellos, lo importante es qué contenido les estás ofreciendo. Y si tú les ofreces un contenido correcto, honesto,
que los viajeros o los agentes de viajes o los turisteros en general puedan comprobar que es verdad, eso les va a dar confianza en tu medio. Claro. Y eso es lo más importante. Ya que tienen ellos confianza en tu medio, sea un blog, sea un periódico impreso, sea lo que sea, es mucho más fácil mantener esa audiencia cautiva, escuchándote y siguiendo tus consejos. Y es que además, Alan, pues tú eres parte de la industria turística, porque al final la gente te ve, me imagino que te pregunta cosas y con base en tus experiencias decide de pronto, pues no sé, ir a algún lugar, usar alguna aerolínea, usar una agencia de viajes, hacer sus viajes por su cuenta. ¿Qué es lo que más te pregunta la gente? ¿Es gente joven? Porque a veces tendremos la idea que solo la gente joven consulta la parte digital, pero yo creo que es todo tipo de gente, ¿no? ¿Con qué te encuentras? Pues fíjate, mis demográficos son más bien gente de entre 25 y 45 años, que no es el grosso que ve, por ejemplo, YouTube, pero me gusta porque es gente que generalmente viaja. Y ahí también me sigue mucha gente que no tiene la posibilidad de viajar y que siente que viaja a través de mis videos, y eso me hace sentir muy contento, pero también me hace sentir muy contento ser de utilidad. Yo creo que la mayor preocupación en cualquier medio siempre es el tema económico, porque sí tenemos en México y en Latinoamérica un paradigma respecto a los viajes, de que viajar es muy caro, de que viajar es solo cuando te sobra tiempo y dinero. Y obviamente viajar cuesta, pero pues vivir también cuesta, ¿no? Claro. Entonces los viernes ves los bares llenos y yo digo, ay no, mijo, pues prefiero yo estar en un bar en otro lado del mundo que aquí, es lo mismo prácticamente. Claro. Entonces sí, creo que es más bien un poco cambiar la mentalidad. Sí vivimos una realidad económica, pero el tema económico, yo creo que también a la gente le preocupa mucho en cuando, por ejemplo, en México, eso la seguridad. No, o sea, ahora que la gente está atreviendo a viajar sola, a organizar sus propios viajes, las mujeres solas, oye, ¿qué tal es ese país para mujeres? Ya las preguntas van por otro lado. De hecho, muy rara vez me preguntan sobre una agencia de viajes. Es más bien como la experiencia propia. Sí, es que esto ha ido cambiando, ¿no, Edgar? Tú también me imagino que a través de Turistampa lo has visto. Sí hay un segmento importante, mercado para todos, ¿no? Quien hace un viaje de forma individual, quien lo busca en una agencia, quien se inspira a lo mejor a través de algo que vio, que escuchó, se pone a investigar y a través de eso genera y sigue generando esta industria del turismo, ¿no? La finalidad es el viaje en sí, y para llegar a esa finalidad hay diferentes maneras de hacerlo. Alan mencionó una cosa interesante. En el segmento que él maneja, tal vez la gente no está tan metida con los agentes de viajes. En el segmento que yo manejo es todo lo contrario. Y cuando tú consultas con las principales aerolíneas, no solo de México, sino del mundo, la mayoría de su negocio sigue siendo a través de agencias de viajes. Estoy hablando de el 70%, algunas el 80% otras. Hasta Aeroméxico y Emirates que están peleadas. Hasta también Aeroméxico y Emirates que están peleadas. Están peleadas entre ellas, pero no están peleadas con los agentes de viajes. Claro. Al contrario, ahorita están tratando de llamar la atención de los agentes de viajes para asegurarse que las rutas que van a tener en competencia, digámoslo así, los agentes decidan venderlas. Entonces, para mí y para la industria en general, el agente de viajes sigue siendo alguien muy muy importante. De hecho, hay destinos en los que es muy difícil viajar bien si no lo haces algunos arreglos a través de una agencia de viajes que se especialice en esos mercados. Sí, sobre todo si vas a un lugar que sea lejano, ¿no? Que no conozcas. Déjenme hacer un corte y regresamos porque hay cosas interesantes. Por ejemplo, como tú decías, Alan, hay gente que piensa que poniendo un canal de YouTube va a poder viajar gratis. O en cualquier rubro, ¿no? No nada más en el turismo, digo, es en cualquier rubro de la comunicación, porque al final son plataformas de comunicación. Y bueno, te dejo la pregunta ahí para el regreso del corte, pero tú como generador de contenidos, ¿qué es lo que se necesita para tener contenidos de calidad? Digo, esto es algo personal, pero yo creo que debe haber algo para que tú puedas compartir de forma profesional con las herramientas que tengas, sean muchas o sean pocas, pero eso yo creo que es lo que marca la diferencia, al igual que el profesionalismo en un medio de comunicación. Yo creo que son cosas que valen la pena. Pero vamos a un corte, 1:34, tiempo del centro, regresamos, seguimos con Alan Estrada y con Edgar Ibarra.
XEDF FM 104.1 MHz, transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Y tenemos en la línea, y yo le agradezco, no pudo llegar aquí con nosotros, pero mi colega Pepe Treviño, él también es un periodista de mucho tiempo que está con nosotros. Gracias, Pepe, por estar, y bueno, sé que has escuchado parte de lo que estamos hablando aquí, y queremos saber también cuál es tu visión. Hemos platicado tú y yo muchas veces en viajes, en cantinas, en muchos lugares, y sé que tienes una opinión muy, muy concreta de esta situación, de cómo va el periodismo, los influencers, los bloggers. Hola, saludos a todos, a los colegas por allá, colegas viajeros. Pues sí, tocayo, precisamente creo que el mundo del periodismo y el mundo digital pues se han fusionado de una manera increíble, pero sí considero que desde los ataques del 11 de septiembre la forma de comunicar el mensaje turístico cambió. Además también creo que hay dos rubros, si estamos de acuerdo, la parte de industria turística, como bien lo comentaba Alan, y la parte de ocio, ¿no? Pero creo que el periodista y el influencer ahora también estamos en una encrucijada. Creo que nosotros somos los que debemos de traducir todos esos valores que está, o el regalo mágico que busca un viajero, pero también un empresario, ¿no? Caso preciso, las bancadas políticas, por qué cuesta más un boleto de taxi cuando llegas a un aeropuerto, todo ese tipo de información que eventualmente vamos dejando a un lado por el tema de la fuente, en cómo se maneja la fuente periodística. Pues creo que estamos, todavía sigue siendo un panorama bien interesante porque es una papa caliente, ¿no? Algunos critican mucho a los influencers que no saben lo que están haciendo, y otros, los puristas somos los periodistas, ¿no? Pero creo que es un ejercicio interesante, es un ejercicio democrático finalmente, y hacia dónde queremos llegar. Pero también el tema de los contenidos, para mí el primer influencer que fue Anthony Bourdain, allá por los años 2002, cuando comenzó con su programa, que él precisamente no era un periodista, pero se atrevía a decir lo que nadie quería decir, ¿no? Sabemos que en el gremio pues tenemos códigos de qué es lo que tenemos, cómo debemos de dosificar la información para poder tener nuestros contenidos y nuestras cabezas, pero también qué es lo que está buscando el viajero, y ahí es donde develamos que había algo nuevo, un mensaje que no se transmitía, que era aquello sórdido incluso, ¿no? Y ahora incluso cómo ha cambiado también el segmento, ¿no? La parte de turismo oscuro, que antes era una aberración, pues ahora es una atracción para todos los viajeros, y un gran mercado también para este segmento de nuevos consumidores. Sí, bueno, el turismo negro en Colombia ya se aventaron a hacer la ruta de Pablo Escobar. Aquí les da miedo hacer la ruta del Chapo en Sinaloa. Ha habido muchas propuestas que hemos comentado con diferentes autoridades en la República, pero sí, es un tema que todavía está en pañales y seguramente será algo muy interesante en los siguientes años, porque al final es algo, hay que aprenderle, si algo que hay que aprenderle a los estadounidenses, a los gringos, es a capitalizarlo todo. Ellos hasta de una tragedia hacen un museo, y al final termina enseñándole cosas a los viajeros para que no se repitan, en fin, y esto nos falta un poco. Te preguntaba, Alan, la importancia de esto también que comenta Pepe Treviño, de la generación de contenidos, del profesionalismo. Conocemos tu canal, conocemos tu trabajo, y sabemos que tú haces un equilibrio entre tu figura, eres una figura pública antes de ser viajero, y los destinos. Y de pronto hay veces que sucede en los medios y sucede en los generadores de contenido, influencers o youtubers, que de pronto el youtuber se pone por encima del destino o de lo que está hablando. ¿Cómo encontrar ese justo equilibrio? Digo, en periodismo está prohibido ponerse uno encima de la nota, pero ¿cómo encontrar ese equilibrio que tú has encontrado y que de pronto es lo que se pierde o hace que se generalice a los influencers y tengan de pronto críticas? Pues la verdad es una excelente pregunta. Yo creo que eso uno lo aprende un poco, yo creo, con el tiempo, pero también es la magia del arte digital y de lo que es la naturaleza del blog, ¿no? O sea, a mí cuando la gente me dice, es que veo demasiado tu cara, quiero ver el lugar, le digo, pues entonces está viendo el video equivocado, porque yo no trato de ponerme por encima de los lugares, porque al final lo que le interesan a la gente son los lugares, pero sí le interesa mi visión sobre ese lugar. Y te voy a contar un experimento muy, muy curioso que hice hace ya varios años. Cuando le empezó a ir bien a mi canal, hice un viaje a Inglaterra y contraté un camarógrafo. Entonces dije, vamos a profesionalizar un poco más esto, llevo una cámara, entonces voy a poder hablar un poco más y caminar, hacer unas tomas más padres. La gente lo odió. La mayoría de los comentarios eran, no, por favor, no lleves un camarógrafo, se siente como televisión, agarra tú la cámara. Y a
al que estás viendo. Es como, yo digo que soy el amigo que te cuenta sus viajes. Entonces, si hay un tema de personal, o sea, digamos que la figura pública acaba supliendo el medio. Es decir, si tú escribes para cualquier medio, o sea, por ejemplo, llámese Fórmula, ¿no? Radio Fórmula, por ejemplo. Pues, digamos, Radio Fórmula en este caso soy yo. No hay un medio que me avale y por lo tanto cuando yo voy yo soy responsable. Es trabajar sobre tu propia marca. Exactamente. Que tiene que ser, que eso te implica doble responsabilidad, porque si uno está al frente de este micrófono, yo llevo la responsabilidad de Grupo Fórmula, que estoy a través de este espacio transmitiendo, y la responsabilidad mía como periodista, pero al final si tú estás llevando tu propia marca, es una doble responsabilidad. Sí, y la he regado bastantes veces y luego hay temas, por ejemplo, el año pasado hice un video en Auschwitz, y fue complejo cómo íbamos a manejar el tema, los permisos para poder grabar en el campo de concentración, asistí a toda una, se me fue el nombre, una capacitación de temas muy delicados. Porque es un tema muy delicado y el internet siempre se presta para que haya una bolita de gente que siempre está escribiendo en cierto tema en específico, tirando basura, ¿no? Y ahí descubrí los negacionistas del Holocausto, por ejemplo. Y entonces sí he aprendido mucho de mis compañeros periodistas, cómo manejan ellos la información, cómo contrastan, cómo revisan las fuentes, pero al final también lo valioso de una persona como yo es el valor de la experiencia. Claro. Entonces a mí, por ejemplo, si hay un lugar, hice un video en el Hotel Azulik en Tulum, que le fue muy bien ese video y en el cual yo digo que el hotel a mí no me gusta porque está súper sobrevalorado, pero está muy famoso en Instagram. Y entonces no tengo ningún compromiso con el hotel. Yo fui al hotel, pagué mis noches, grabé, hice mi trabajo y obviamente pensé en quién sí le podía gustar. Pero $1,200 por una habitación en la que te bañas a jicarazos con agua salubre y hay un ventilador del Walmart ahí, no se me hacía a la altura del resto de la oferta que hay en... Lo peor es que sí habrá alguien que lo pague, ¿no? Muchísima gente. Y harán hasta fila. Oye, Edgar, ¿y tú cómo reacciona la industria? Tú estás muy conectado con la industria turística por tu medio, más que todos nosotros. ¿Cómo está reaccionando ante esto, ante la generación de contenidos, ante la aparición de nuevas formas de comunicar los destinos? De pronto, pues, hablamos fuera del corte, ¿no? Hay quien dice, no, uno está supliendo a otro, o a veces atacan, a veces hay... Pero ¿cómo está los del dinero del turismo, cómo están reaccionando? Mira, una cosa muy importante que mencionó Alan es que lo que él hace tiene mucho que ver con su personalidad. Y mucho de lo que él hace, obviamente importa el contenido, pero si él no lo transmitiera como lo transmite, la gente tal vez no lo escucharía. No lo en el caso de Turistampa, con 50 años que ya tenemos, podemos decir que más que personalidad es algo institucional. O sea, muchas veces la gente lee a Turistampa porque es Turistampa. Obviamente, yo considero que tenemos los mejores reporteros y reporteras de medios impresos enfocados en turismo y en la industria turística. Pero digamos que el nombre Turistampa pesa mucho cuando la gente va a ver, porque hacemos lo mismo que mencionó Alan. O sea, nosotros no alabamos nada más por alabar y no criticamos nada más por criticar. En relación a tu pregunta, muchas veces la gente puede ver a blogueros de turismo, a personas que hacen algo diferente a lo que tú haces, como rivales o como contrincantes. Pero la verdad es que esto es algo que está pasando en el mundo y que no va a cambiar. Entonces debes de aprender a los puntos buenos, los puntos débiles de ellos también, y igual tú en qué puedes mejorar para que se hable más. Una anécdota muy curiosa, y mucha gente no sabe esto, pero los Steinway son uno de los mejores pianos del mundo. Cuando a finales del siglo XIX se comenzaron a comercializar las bicicletas, los directivos de Steinway hicieron una fábrica para ver cómo iban a contrarrestar el efecto que iban a tener las bicicletas ya en venta masiva sobre la venta de pianos. En la actualidad uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una bicicleta con un piano? Pero lo que la gente pensó en aquel entonces en la Steinway, en Nueva York sobre todo, era, bueno, ahora la gente que le dedica 2 horas al piano para divertirse, a lo mejor le va a dedicar 2 horas a la bicicleta para entretenerse y va a decir, en lugar de un piano me voy a comprar una bicicleta. En la actualidad, más de 100 años después, nos puede parecer un tanto absurdo ese argumento, pero en su tiempo fue algo importante, tan importante que ameritó una junta de mesa directiva de Steinway, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a ver cómo pueden funcionar las cosas conjuntamente. De hecho, por ejemplo, en algunas cosas que Alan ha hecho en Destination Canada, por ejemplo,
pues el que anunció que se iba a hacer eso fue Turistampa. Entonces, allí no nos estamos peleando, todo lo contrario, nos estamos complementando. Y yo creo que es muy importante complementarse. Claro. En esta industria nosotros nos dirigimos principalmente a los turisteros, como les llamamos cariñosamente a nosotros, agentes de viajes, hoteleros, ejecutivos de líneas aéreas, arrendadoras, destinos, etcétera. Pero también debemos de ver cómo podemos ayudar a que el público en general se entere de lo que está disponible en los destinos, y muchas veces un punto de vista fresco puede ser muy útil. También obviamente el punto de vista experimentado sobre los mejores hoteles, sobre los mejores destinos, pero lo más importante, como dijo Alan, siempre es un punto de vista honesto y objetivo. Tocayo Pepe Treviño, eso de la honestidad, híjole, a veces, y voy a hablar yo por el periodismo, yo es donde me desarrollo y tú también. Yo creo que la falta de honestidad en el periodismo es lo que ha también provocado que caigamos en una problemática con la parte digital, ¿no? Porque en cierta medida hemos sido responsables, y no hablo de ti y de mí, sino como gremio, de pronto pues desprestigiar la información misma o de carecer de honestidad en algunos rubros, ¿no? Pues precisamente ese es el fenómeno que le ha pegado durísimo tanto a la industria editorial como a la industria, como a las marcas mismas de turismo, ¿no? Y lo vemos el caso específicamente, qué es lo que hacen las agencias de relaciones públicas o qué es lo que hacen las agencias de marketing, ¿no? Hay estos códigos que se violan eventualmente, pues por gente inexperta precisamente, es donde eventualmente se va comprometiendo pues a todo un gremio. Incluso vemos cómo el gremio se ha segmentado ahora, que tiene mucho que ver con las nuevas generaciones, ¿no? La generación X, los baby boomer y los millennials. Yo recuerdo cuando antes decía, en la mesa de los periodistas siempre se cuentan las mejores historias. ¿Recuerdas que siempre lo he platicado cuando estamos en algún sitio? Pero ahora que viajo con gente joven, pues están muy metidos en su mundo de información, que es precisamente un teléfono, y esta parte de sensibilidad donde se comienza a perder. Eso se ve solamente en un ejemplo, ¿no? Cuando se viaja en grupo. Pero con lo que tú comentas acerca de cómo nos comprometemos y cómo eventualmente se desvirtúa la información, pues que los códigos realmente dejaron de existir cuando el periodista dobla las manos, ¿no? Pero también tiene que ver con que esto nació, el segmento turístico o la fuente periodística de turismo, pues nació a la par cuando estaba espectáculos y sociales. Entonces, ¿quiénes eran quienes cubrían la apertura de un hotel? Pues los que cubrían sociales y espectáculos. Entonces no había esta parte sensible o como lo que comenta Alan, esta inducción periodística, y ahora este fenómeno se está repitiendo, ¿no? Precisamente por la cuestión económica de cómo le está yendo a la industria editorial. Eventualmente pues no hay una narrativa propia, no hay una curaduría editorial, no está el equipo adecuado. Imagínate a alguien que no puede hacer deportes extremo porque tiene miedo cuando el medio específicamente se ha dedicado a cubrir este tipo de información, pues se vuelve algo complicado. Entonces hay varias aristas, ¿no? Tanto la parte de la industria en general como la parte periodística, pues tenemos mucho que ver y mucho que cambiar, pero también lo que comenta Edgar, es el momento de profesionalizar todos estos servicios. Un ejemplo de ello es un gran blogger que comenzó como periodista y que no sabe qué es, él mismo lo ha dicho cuando he platicado con él, está con Nadal, ¿no? Que está en El Viajero, en El País, y él dice, yo no sé en qué momento me volví un blogger, yo no sé en qué momento soy influencer, porque para mí un influencer pues es Hemingway, ¿no? Entonces si nos vamos tiempo atrás, pues descubrimos que siempre ha existido este hilo conductor acerca de la narrativa, ¿no? En los viajes, y creo que lo más importante, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que busca la marca, pero cómo diferenciar lo que es marketing de generar información. Bueno, tocas un tema fundamental que nos llevaría a una mesa que en otra ocasión hay mucho a hablar, las agencias de relaciones públicas, digo, hay unas muy buenas y hay otras que también, híjole, se han dedicado a desvirtuar la industria turística, pero pues de eso hablamos es un tema muy largo. Pero Alan, a ti en lo particular, estas agencias de marketing y de relaciones públicas también han tenido que cambiar, porque antes trataban con el medio de comunicación para temas turísticos y ahora tienen que tratar con gente como tú, con influencers, con generadores de contenidos. Bueno, y yo creo que tienen un reto enorme, porque yo la verdad lo he visto. Yo en general, cuando yo empecé hace 10 años y solo hago cierto tipo de fans porque no me funcionan a mí para lo que yo hago. Entonces yo siempre trato de irme solo, casi siempre por mi cuenta. Fans, para quienes nos escuchan, son viajes de prensa donde vamos y donde reportamos la experiencia. Exactamente. Entonces a veces viajar en grupo a mí me merma mucho la experiencia de lo que a mí me gusta al viajar. Y entonces, pero también he visto a las agencias de repente batallar porque invitan a alguien que a lo mejor es medio conocido en redes y graba y saca algo que ellos no querían, o a veces nunca sacan nada. Entonces sí. No hay un compromiso. A mí eso, por ejemplo, yo
no sé si es por el teatro, la disciplina teatral o algo que yo digo, no me cabe en la cabeza que alguien te invite a algo y nunca saques nada, o sea, conocí de hecho a uno que hizo un viaje y iba con su novia y luego terminó con su novia y dijo, como salía mi novia en ese viaje ya no lo voy a sacar. Y dije, wow, ¿de dónde está tu profesionalismo y tu ética? Creo que sí hay un tema a trabajar. Sí necesitamos trabajar en eso, pero creo que entonces ahí es cuando marca la diferencia. Oigan, se nos acaba el tiempo, ojalá que podamos platicar pronto, Edgar. Como no, si me permites nada más decir algo sobre esto. Es importante señalar que la cuestión ética en el periodismo no es que un tipo de periodismo sea ético y otro no lo sea. Hay blogueros que son muy éticos y otros que no lo son. Algunos que te hablan con las palabras correctas y otros que por otros intereses te recomiendan cosas que realmente no son recomendables. Y lo mismo sucede en los medios impresos. Claro. Hay medios como el mío, y me puedo jactar de eso, que llevamos una línea derecha desde hace 50 años y que por eso la gente nos sigue todavía, ¿no? En la actualidad. Felicidades por los 50 años. Pues, Alan, de verdad, muchísimas gracias por venir. Edgar, Pepe Treviño, muchísimas gracias. Se nos va el tiempo como agua con ustedes y siempre aprende uno mucho platicando con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.